Hace 2 semanas, en Río de Janeiro, miles de personas se congregaron frente al Museo del Mañana para escuchar una lista de nombres. Carlo Ancelotti los fue leyendo uno a uno. La gente escuchaba en silencio, esperando. Y cuando llegó ese nombre, la multitud explotó como si Brasil acabara de marcar un gol en una final del mundo. No era un gol, era solo una convocatoria. Pero en Brasil, el nombre de Neymar todavía hace eso. Todavía mueve algo que va más allá del fútbol. Algo que tiene que ver con lo que pudo ser. Con lo que prometió ser. Con la Copa del Mundo que Brasil lleva 24 años esperando y que durante una década depositó entera en los pies de un chico de Mogi das Cruzes. Neymar tiene 34 años. Lleva desde octubre de 2023 sin jugar con Brasil, desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. Este año ha disputado apenas 8 partidos con el Santos. Y está convocado para el Mundial. Este video no es sobre si Neymar va a rendir en ese Mundial. Es sobre cómo llegamos hasta aquí. Sobre cómo el jugador que iba a ser el más grande de su generación se convirtió en el hombre que necesita un milagro para despedirse con dignidad. Es la historia de un talento tan grande que nadie, ni él mismo supo qué hacer con él. Para entender la tragedia de Neymar hay que entender primero lo que el mundo vio en él. No lo que proyectó. Lo que vio. Lo que era real. Cuando Neymar llegó al primer equipo del Santos con 17 años, los que estaban ahí, entrenadores, rivales, periodistas decían que no habían visto nada igual desde Ronaldinho. Algunos decían que desde Ronaldo. Los más atrevidos decían que desde Pelé. No era exageración. Era lo que los ojos de la gente le decían al cerebro. Tenía una combinación que aparece una vez por generación: velocidad, regate, visión de juego, gol, descaro. Y algo más difícil de nombrar: esa capacidad de hacer que el fútbol pareciera fácil en los momentos en los que no lo es. Esa ligereza que tienen los grandes de verdad. En el Mundial de 2014, con Brasil como anfitrión, Neymar fue el mejor jugador del torneo hasta que una rodilla de Camilo Zúñiga lo dejó fuera en cuartos de final. Brasil perdió ese partido 7-1 contra Alemania. Sin él, el país entero lloró durante días, y no era solo por los goles. Era porque sin Neymar, Brasil era otro equipo. Era un equipo normal. Eso es lo que significaba. En 2017, el Barcelona lo vendió al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. La cifra más alta de la historia del fútbol. No era marketing. Era el reconocimiento de que ese hombre era, en ese momento, uno de los 2 o 3 mejores jugadores del planeta. El plan era claro. Neymar saldría de la sombra de Messi. Ganaría el Balón de Oro. Ganaría la Champions con el PSG. Y llegaría al Mundial de 2022 como el heredero oficial del fútbol mundial. Nada de eso ocurrió. La historia de Neymar desde 2017 es, en gran parte, la historia de un cuerpo que fue rompiéndose a plazos. Febrero de 2018. Quinto metatarsiano del pie derecho. Operación. 4 meses fuera. Enero de 2019. El mismo hueso. El mismo pie. Segunda operación. Más meses fuera. Mundial de 2018. Llegó con molestias. Jugó, pero no fue él. Brasil cayó en cuartos contra Bélgica. Neymar fue más recordado por sus polémicas, por las caídas exageradas, por las simulaciones, que por su fútbol. Y ahí empezó algo que nunca se detuvo del todo. La narrativa cambió. Dejó de ser el heredero de Messi. Pasó a ser el jugador que no aguanta. El que se cae. El que desaparece en los momentos importantes. El que con el PSG ganaba títulos en la liga francesa pero desaparecía en Champions cuando el partido se ponía serio. Hay una imagen que resume esa época. Es la de Neymar saliendo lesionado de un campo, con cara de dolor, mientras los comentaristas del partido ponen los ojos en blanco. No porque dudaran del dolor, sino porque ya era demasiado familiar. Demasiado repetido. El PSG lo vendió al Al Hilal de Arabia Saudita en 2023. En ese momento, muchos lo interpretaron como el final. El retiro dorado de un jugador que había llegado lejos pero no tan lejos como prometía. Y entonces, en octubre de 2023, jugando un partido de clasificación para el Mundial con Brasil contra Uruguay, su rodilla izquierda dijo que no. Ligamento anterior cruzado. La lesión más larga. La más dura. La que más tarda en dejar de doler, no solo físicamente. Tenía 31 años. Mientras se recuperaba, Neymar tomó una decisión que muy pocos esperaban.
Volvió al Santos. Al Santos. Al club donde había empezado. Al club que lo había visto con 17 años y había pensado que iba a cambiar el fútbol. Volvió sin contrato millonario, sin el circo mediático del PSG, sin los focos de Arabia. Volvió a casa. Hay dos formas de leer ese regreso. La primera es romántica. El hijo pródigo que vuelve. El jugador que, después de todo, entiende que hay algo más importante que el dinero. Que quiere jugar al fútbol de verdad, en un sitio donde lo quieran, antes de retirarse. La segunda es más dura. El jugador que ya no tiene mercado. Que Arabia lo dejó marchar tras una lesión. Que ningún club grande del mundo llamó cuando quedó libre. Que el Santos no era una elección, era lo que quedaba. Probablemente las dos son verdad al mismo tiempo. Este año ha jugado 8 partidos. Ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. Números modestos para alguien que durante una década fue el mejor pagado del mundo. Y entonces llegó la convocatoria de Ancelotti. Poco antes de que se anunciara la lista, Neymar cambió su biografía de Instagram. Antes solo ponía Santos. Le añadió Brasil. Ese detalle lo dice todo. Ese hombre estaba esperando esa llamada. La necesitaba. Hay una conversación que Brasil lleva años evitando y que este mundial va a forzar. Neymar es el máximo goleador de la historia de la selección brasileña. 79 goles en 128 partidos. Una cifra enorme. Una cifra que habla de un jugador que, cuando estuvo disponible y en forma, fue determinante para su selección de una manera que pocos jugadores lo son. Pero la palabra clave es, cuando estuvo disponible. Porque la otra cara de esa estadística es esta: en los últimos 3 años, Neymar ha jugado menos partidos de fútbol profesional que muchos jugadores del Santos que nadie conoce. Su cuerpo, después de tantas lesiones, tantas operaciones, tantos meses de rehabilitación, ya no es el mismo. Ancelotti dijo que todavía puede mejorar su condición física hasta el primer partido del Mundial. Esa frase, dicha por un entrenador sobre uno de sus convocados, 2 semanas antes del torneo, es casi impensable en cualquier otro contexto. Imagina que alguien dice eso sobre Vinicius Jr. o sobre Raphinha. Nadie lo diría. Porque esos jugadores están en forma. Están jugando. Están rindiendo. Neymar llega al Mundial de 2026 necesitando mejorar su condición física. A los 34 años. Después de 2 años y medio de lesiones y ausencias. Y Brasil lo ha convocado de todas formas. Porque Brasil sin Neymar gana mundiales en teoría. Pero Brasil con Neymar tiene algo que no se puede medir en estadísticas: esa energía, esa expectativa, esa sensación de que cualquier cosa es posible. Aunque esa sensación lleve años sin convertirse en realidad. Hay un ejercicio doloroso que los aficionados al fútbol hacen a veces con Neymar. Cogen su carrera y quitan las lesiones. Solo las lesiones. Y miran lo que queda. Un jugador que con el Barcelona ganó una Champions, 2 ligas, una Copa del Rey. Que llegó a una semifinal del Mundial con 22 años. Que fue el mejor del torneo en ese Mundial hasta que lo lesionaron. Que en su primera temporada completa en el PSG fue devastador. Ese jugador, el Neymar sin lesiones, habría tenido 1 o 2 Champions más. Habría llegado a 2 o 3 finales de Copa del Mundo. Probablemente habría ganado 1 o 2 balones de oro que fueron a parar a manos de Messi y Cristiano. Probablemente estaríamos hablando de él de otra manera. No con lástima. Con admiración pura. Pero el fútbol no se juega en teoría. Y Neymar no pudo controlar lo que le pasó al cuerpo. O no del todo. Porque hay otra conversación, más incómoda, sobre los años en el PSG. Sobre algunas lesiones que llegaron en momentos extraños. Sobre partidos de Champions que llegaron después de semanas de baja que no se terminaban de explicar bien. Sobre una actitud que, según gente de su entorno, no siempre fue la de alguien obsesionado con rendir. Esa conversación también existe. Y también forma parte de esta historia. Cuando Ancelotti dijo su nombre en aquella sala en Río, la gente celebró como si Brasil hubiera marcado un gol. Y en ese aplauso hay algo más que cariño por un jugador. Hay una esperanza que Brasil lleva 24 años sosteniendo. La esperanza de que este sea el año. De que el 6º título llegue por fin. De que el hombre que durante una década cargó con el peso de esa esperanza consiga, en el último momento, cumplirla. Pero también hay algo más oscuro en ese aplauso. Algo que nadie dice en voz alta. La sensación de que esto ya lo hemos vivido. De que Neymar ha llegado a 3 mundiales con esa misma expectativa.
Y que en los tres, por una razón u otra, la historia no terminó bien. En 2014, una rodilla ajena lo sacó del torneo. En 2018, su propio cuerpo y su propia cabeza lo traicionaron. En 2022, una lesión en el tobillo lo dejó fuera semanas. Volvió. Brasil cayó en cuartos en los penaltis contra Croacia. Neymar marcó en la prórroga. No fue suficiente. Ahora tiene 34 años. El cuerpo remendado. 8 partidos en el año. ¿Y el último tren? ¿Lo cogerá? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Ni siquiera él. Lo que sí sabemos es esto: si hay una historia que vale la pena seguir en este mundial, es la suya. No porque vaya a ganar, sino porque en cada partido de Neymar en este torneo vas a ver algo que va mucho más allá del fútbol. Vas a ver a un hombre intentando reescribir el final de su propia historia. Y eso, aunque duela, es imposible de no mirar. Si este video te ha dejado con algo dentro, una pregunta, una rabia, una tristeza que no esperabas, ya sabes dónde estás. Aquí no contamos los partidos. Contamos lo que hay detrás. Suscríbete. Porque mientras dure este mundial, vamos a estar aquí.